La vida de Descartes transcurre en la Europa continental a lo largo de la primera mitad del siglo XVII. Los acontecimientos históricos de esta época marcaron el espíritu y las inquietudes intelectuales de Descartes. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517 y continuada por Calvino, entre otros, así como la respuesta oficial de la Iglesia Católica, conocida como Contrarreforma, y definida a partir de 1545 en el Concilio de Trento, dividió a Europa en dos zonas: una católica, que reconocía al Papa como jefe de la cristiandad, y otra protestante, dividida en diferentes confesiones: luteranos, calvinistas, anglicanos, etc., que no reconocían al Papa y que en muchos casos se constituyeron como iglesias nacionales. Pero la división de la cristiandad no había sido tan solo una cuestión religiosa, sino también política. El conflicto político-religioso se generalizó en 1618, cuando los protestantes de Praga se rebelaron contra la autoridad imperial, que dio inicio a la Guerra de los 30 Años, que asolaría Centroeuropa hasta 1648 con la Paz de Westfalia. La inestabilidad en todos los órdenes, originada por la continua guerra entre las naciones europeas para mantener su hegemonía, determinó un talante de inseguridad y escepticismo y la necesidad de encontrar cimientos sólidos para asentar firmemente las nuevas situaciones e ideas. Este estado de ánimo encontró su expresión artística en el barroco, una visión pesimista que contempla todo de manera fugaz y contingente. Nos interesa destacar dos acontecimientos de singular trascendencia cultural y que tienen gran relieve en la obra cartesiana. Por una parte, el antropocentrismo renacentista. En un marco de profunda crisis y renovación se demanda un modelo de hombre y sociedad diferente del anterior, del medieval. La mirada se volvió directamente a la antigüedad clásica con la finalidad de buscar en los orígenes. Inspirado directamente en ella se configura el antropocentrismo renacentista frente al teocentrismo medieval. Si el hombre de la Edad Media subordinaba plenamente su vida a su destino sobrenatural, a su salvación religiosa, ahora se descubrieron los propios valores naturales y el valor de la vida terrenal en sí misma. Por otra, la revolución científica. Copérnico, Kepler y Galileo acaban con la imagen aristotélica de un universo cerrado, tanto en el campo de la astronomía como en el de la física. La sustitución del geocentrismo por la hipótesis heliocéntrica, al mismo tiempo que se descubre el sistema solar con las leyes de Kepler, por un lado, y la interpretación matemática de los fenómenos físicos, por otro, impulsa definitivamente una nueva concepción de la ciencia, cuya expresión más acabada será la físico-matemática, que culminará el siglo próximo con la obra de Newton. La vieja ciencia aristotélica, teleológica y cualitativa, dará paso a una ciencia mecanicista y cuantitativa, cuyas leyes se cumplen en todo el universo. La búsqueda de Descartes de la certeza en medio de la duda es el intento de solución de la crisis creada por la nueva ciencia, que provocó la caída de la imagen aristotélica del mundo y el hundimiento de la escolástica. En el momento en que escribe Descartes la escolástica, y en concreto las corrientes que defendían el aristotelismo, son aún la forma de filosofía predominante en los ambientes académicos. Aunque este aristotelismo había sido atacado ya desde el interior de la escolástica en el siglo XIV, a finales del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI se produjo una revitalización del aristotelismo escolástico,
centro principal fueron las universidades españolas. Frente a la corriente escolástica que defendía el aristotelismo en física, metafísica y epistemología, surgieron a finales del siglo XVI diferentes posturas que coincidían en rechazar la tradición aristotélica como algo que debía ser superado. Este rechazo se inició en el campo científico, puesto que la nueva ciencia iniciada por la obra de Copérnico ponía en cuestión algunos de los elementos clave de la física aristotélica. Francis Bacon y Galileo Galilei, dos pensadores que propusieron siendo métodos científicos antes que Descartes, mantenían también una fuerte oposición al aristotelismo. La cultura humanística iniciada en el Renacimiento supuso la recuperación de textos y corrientes filosóficas de la antigüedad que habían recibido muy poca atención durante la Edad Media, en particular el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Durante el siglo XVI y más aún durante el XVII, la búsqueda y justificación de un método científico universalmente válido se convirtió en el problema central de la filosofía. Racionalismo y empirismo comparten algunos rasgos. El principal de ellos es un punto de vista común a la hora de enfrentarse al problema del conocimiento conocido como idealismo epistemológico. En cuanto a los rasgos diferenciadores, el racionalismo se caracteriza por afirmar que el conocimiento cierto procede de la razón y no de los sentidos. En consecuencia, el modelo de conocimiento racionalista es deductivo, no inductivo. En la razón existen ideas innatas. La razón, así como la idea innata que contiene, es única. En cuanto al empirismo, sus rasgos característicos son los siguientes. La característica principal de este empirismo y la que lo diferencia netamente del racionalismo es el rechazo de las ideas innatas. La negación de la existencia de ideas innatas implica que no es posible deducir nada a partir de ellas. Por lo tanto, la epistemología empirista será inductiva y no deductiva, como la racionalista, y el modelo de conocimiento será la física y no las matemáticas, aunque ello no quiere decir que los racionalistas no se ocupen de la física.